Hola a todas y todos, hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de Minería sin Censura con un invitado muy especial de una institución, yo diría, sí, centenaria. Centenaria. Así que quiero nombrar desde ya a nuestro invitado Carlos Bustos, jefe de proyectos del IDIEM. Pero antes que nos diga nada sobre el IDIEM, me parece súper interesante lo que nos mandaron con respecto. Primero, ¿de dónde viene el nombre IDIEM? Es un centro de investigación, desarrollo e innovación de estructuras y materiales dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. BOCHEF, allá ubicado en BOCHEF, su alma mater, don Mijael, y que desde 1898 su propósito es resolver problemas de diversa complejidad en la cadena de valor de la industria de la construcción a través de ensayos, estudios técnicos y peritajes imparciales e independientes. O sea, estamos hablando de una institución que ya tiene 127 años. Más de la mitad de lo que lleva Chile como país. Exactamente. No es menor. No es menor. Bienvenido, Carlos, a Minería sin Censura. Gracias por aceptar la invitación y poder hablar del trabajo que realizan ustedes. Que se puede decir con todas sus letras, es un trabajo ya centenario, en donde han aportado en distintos proyectos a lo largo de todo Chile, y que tú me mencionabas antes de entrar al estudio que en los últimos 20 o 30 años se han estado abocando también al mundo minero. Así que bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar del programa y estar en representación de IDIEM. Como tú bien dices, hoy en día IDIEM tiene un foco central en los proyectos mineros y tenemos una participación importante en todas las etapas de los proyectos nuevos que desarrollan las mineras para mantener su operación, y también en algunos aspectos en que las mineras nos requieren dentro de lo que es la etapa de explotación. Ya. ¿Y en qué consiste, a grandes rasgos? Después nos vamos a ir metiendo un poco más en las profundidades a medida que vayamos avanzando en el programa, pero ¿en qué consiste en términos generales el trabajo que ustedes realizan? En particular, el trabajo que desarrolla mi grupo tiene que ver con mantener la operación. Esto significa desarrollar proyectos que permiten que la mina siga operando y que siga realizando explotación. Entonces, en este contexto, estos proyectos son de gran envergadura, con una inversión muy importante, por lo tanto necesitan respuesta rápida y tener atención exclusiva. Además están súper lejos, con acceso restringido, con un montón de condiciones que son adversas. Entonces, en simple, el proyecto no puede venir a IDIEM, a sus sedes centrales, claro. Y es IDIEM quien tiene que ir al proyecto a atender sus necesidades, sus requerimientos. Y eso resume lo que nosotros hacemos. Nosotros llevamos al IDIEM a la obra, al pie del túnel, del trabajo donde se están desarrollando las faenas. Entonces ellos necesitan hacer un ensayo o una prueba y nosotros estamos en el mismo lugar y entregamos rápidamente el resultado, lo que permite seguir trabajando y no tener que estar esperando por un resultado. ¿Ustedes van certificando todos esos procesos? Es como para entenderlo, es como el rol principal, la certificación de que los procesos que se están realizando en la mina son los adecuados, son los correctos. Exactamente. Nosotros siempre partimos con algunos trabajos que están enfocados principalmente a analizar y hacer ensayos en suelos, que está asociado a grandes movimientos de tierra. Ese es como siempre el inicio. Después a eso se suma generalmente controles de hormigón, que está asociado a las obras que comienzan, después a estructuras metálicas, y después a recubrimiento, y después a todo lo que significa en el fondo el equipamiento de la obra o de la zona donde se está trabajando. Y pueden venir instalaciones diversas, electricidad, clima, ventilación, etcétera. Pero nosotros siempre partimos con un IDIEM básico que está asociado a las grandes obras civiles de movimiento de tierra y hormigones. Y perfecto. Con eso partimos y luego vamos creciendo según lo que el cliente está necesitando en cada momento. Carlos, pero para
para entender un poco, porque yo me voy a remontar a la época que IDEM para mí es muy familiar, porque yo en bicicleta, cuando yo en la universidad en bicicleta, pasaba todos los días delante del IDEM. No sabía mucho qué es lo que hacía en esa época, pero sí, en algún minuto supe que se dedican a ensayo, a ver fundaciones, a asegurar que cuando se construye un edificio va el IDEM y mide y hace análisis de los suelos para apoyar y que finalmente los edificios no se enchuequen, ¿no? O no pase lo que pasa con instalaciones también en minería, que sabemos de casos en que se mueve el chancador y es un problema severo, o se mueve un espesador, es un problema severo que es muy costoso reparar y significa pérdida de producción normalmente. Entonces, para entender usted, es como el rol principal es como control de calidad y tomar muestras para apoyar el diseño de lo que se va a hacer, o si tú puedes describir eso un poco más y como en simple para poder explicarle a nuestros auditores de qué se trata esta labor que me parece súper relevante. Sí. Bueno, en términos simples, estos proyectos que son muy complejos siempre están documentados, y estos documentos son especificaciones técnicas y planos con detallamiento de todas las obras que se van a hacer. Perfecto. Entonces, en estas especificaciones técnicas aparecen ciertos requisitos que se deben cumplir, y esos requisitos no son de casualidad, sino que están estipulados por los ingenieros que han diseñado el proyecto y dicen, bueno, como bien tú decías, para que no se enchueque el espesador, para que el molino no se nos dé vuelta, etcétera. Entonces el suelo tiene que tener ciertas características, cierta resistencia en ciertas condiciones, podría ser con agua, sin agua, inundado, etcétera. Y en ese contexto se define una serie de ensayos y de pruebas, que algunas son de rutina, que en el fondo están en un programa, y otras van apareciendo en la medida que vas avanzando. O sea, se supone que nosotros tenemos un estudio de mecánica de suelo previo, y nosotros cuando excavamos, o más bien el cliente con su constructora cuando excava, debería aparecer cierto material. Y resulta que cuando se hace la excavación aparecen cosas nuevas. Y estas cosas nuevas no siempre son bienvenidas, porque son materiales que no se van a comportar bien y no coinciden con el diseño, y entonces ahí es donde IDEM aporta mucho, porque el diseñador, el ingeniero dice, necesito hacer pruebas, o sea, aquí como que me cambió todo y necesito en terreno realizar pruebas y hacer ciertas verificaciones para que con estas nuevas condiciones mi proyecto siga siendo válido, o si es que tengo que hacer algunos ajustes. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos una lista de pruebas rutinarias, y además estamos a disposición en estos casos donde surgen situaciones nuevas, y estamos ahí para apoyar en el fondo al cliente. Están principalmente, o sea, entonces, cuando hay que realizar obras, obviamente, cuando hay que realizar obras de todas maneras. Exactamente. Que entonces como el rol de control, o sea, asegurar que se instalen las cosas de acuerdo que los hormigones sean de la calidad del hormigón, y no que le hayan puesto más arena, más gruesa, más fina, menos cemento, que sé yo, todas esas cosas que no ocurren en Chile, pero hay que estar seguro que no ocurran. Exacto. ¿Y ustedes como IDEM tienen el monopolio de este tipo de certificaciones y estudios a lo largo de Chile, o hay otras instituciones que también se dedican a esto? Suena fuerte monopolio. Yo creo que sí. Mira, lo que pasa es que IDEM tiene la característica que en este tipo de proyecto puede ofrecer un servicio integral al cliente, es decir, desde principio a fin, y prácticamente todos los requerimientos pueden ser atendidos por IDEM. Hay otras instituciones que son nuestra competencia, pero son nuestra competencia en algunas etapas o en algunos servicios. Pero IDEM tiene esta singularidad de que abarca prácticamente todos los servicios de ingeniería, de prospecciones, de mecánica de suelo, de hormigones, estructura, todo tipo de análisis de ingeniería, peritaje, incluso ingeniería contractual, reclamaciones, apoyo para arbitraje, etcétera. Entonces tiene toda esta gama de servicios IDEM, y en esa gama en algunas partes tiene algunos competidores que son más fuertes que otros. En particular, en este laboratorio en obra, que es cuando nosotros nos vamos a instalar ahora, sí tenemos bastante competencia, porque en principio los ensayos que se realizan
son de rutina y no son de gran complejidad. Pero la diferencia del IDIEM justamente se marca cuando aparecen estas cosas inesperadas y se requiere hacer otro ensayo o se requiere hacer otros estudios. Y ahí es donde IDIEM, con esta capacidad y esta diversidad, en el fondo es capaz de atender rápidamente, y si yo no estuviese como IDIEM, tendría que salir a cotizar a alguien que me ayude con los ensayos que nosotros no podemos hacer o que no sabemos hacer en el fondo. Y estos laboratorios en terreno, in situ, como IDIEM, ¿ustedes los llevan operando hace mucho tiempo, pensando en minería, en el mundo de la minería? Como comenté antes de comenzar el programa, antiguamente se hacían servicios a la minería, pero más bien era reaccionar a ciertas llamadas o a ciertos requerimientos específicos. Yeah. Hoy en día, y desde hace un par de años, 20, 30, IDIEM es parte de los procesos y siempre estamos. Entonces, somos partner de muchas mineras y de muchas constructoras que trabajan también permanentemente en la minería. O sea, cuando hay un gran proyecto y uno ve la licitación, no es que aparecen 200 proponentes, son 5, 6, 8 y se van repitiendo. Claro. Y nosotros, que somos el laboratorio y que hacemos este tipo de servicios, también nos vamos repitiendo. Y la competencia es bien limitada, digamos, no son 100. O sea, les tocó 5, estar en 6. Quebrada Blanca, supongo. Quebrada Blanca 2. Sí, Quebrada Blanca es uno de los proyectos más importantes que se han desarrollado. Nosotros estuvimos de principio a fin en ese proyecto. Y en Salares Norte también, supongo. Diversidad de ensayos. Muy relevante la participación en Quebrada Blanca. Salares Norte también estuvimos, y ahí nuestra participación fue un poco más modesta, digamos, pero estuvimos ¿Y trabajando. ¿Hubo competencia o era un proyecto más chico y se preocuparon? Es que son distintas formas de contrato. En el primero, donde tuvimos una participación muy importante, éramos como el laboratorio de referencia, en el fondo, el que verificaba todas las partidas y toda la construcción y todas las áreas del proyecto. Éramos un laboratorio único que abordamos el proyecto completo de principio a fin. Cuando participamos en Salares Norte, participamos con uno de los contratistas o constructora que trabajó, y entonces nos enfocamos solo en los trabajos específicos que esa constructora desarrolló. Entonces fue mucho más limitada la participación. Y la otra parte del proyecto los hizo con otra empresa. Otras empresas, claro. Y la minera a su vez contrató otro laboratorio que en este caso no fue IDIEM. Entonces también nosotros tenemos esa opción de estar en distintos escenarios. Un escenario es ser el laboratorio del mandante, quien verifica que la constructora realice bien los trabajos, que el laboratorio que trabaja con la constructora esté informando correctamente. Entonces nosotros hacemos ensayos e inspecciones de contrastación a estos resultados. Claro, pero al final es lo que se llama QA/QC. O sea, exactamente. Queremos Quality Assurance, Quality Control, Quality Assurance, o control de calidad y aseguramiento de calidad. Tal cual. Y en otros momentos nos toca estar de parte de la constructora. Ya, perfecto. Entonces son distintas situaciones, pero participas del mismo proyecto en el fondo. ¿Y cuántas personas trabajan en IDIEM, más o menos? Entre personas, no sé, propios, colaboradores. ¿Cuán grande es IDIEM en Chile? IDIEM son todos propios. Todos propios. Sí. Como 1.100 personas. Chuta. 1.100, 1.200. Importante. Por ahí, sí. Están en distintos lugares en Chile, me imagino, ¿no? O principalmente están... Sí, IDIEM tiene una sede principal, o la casa principal, que está acá en Boschef, o sea, en Plaza Ercilla. Tiene una sede en el centro, en Prat, hay Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Viña del Mar, Concepción, Temuco. Valle, con Rancagua, aquí, Molina. Exacto. Entonces, 15 sedes. Y esas son sedes pequeñas donde trabaja permanentemente personal de IDIEM, y además están todos los proyectos donde nosotros hemos ido a montar un laboratorio, pero que es exclusivo para ese proyecto. Entonces, todas estas que yo nombré son las sedes fijas, y además están todos estos laboratorios móviles que son cuando el IDIEM va a los proyectos. Y así se reparte, digamos, el personal. Yo diría que el personal de IDIEM que está directamente trabajando en los proyectos y que no va a las oficinas de IDIEM, sino que trabaja siempre en los proyectos, deben ser unas 350 personas más o menos.
¿Cuál es la ventaja de estos laboratorios in situ, Carlos, según tu...? Porque además la minería presenta desafíos distintos, requisitos distintos, por sus tamaños, por sus complejidades propias. Claro. La ventaja finalmente es como una necesidad. Como mencionaba, estos proyectos son grandes proyectos que tienen una inversión muy importante, donde hay equipos humanos, mucha maquinaria comprometida, y en el fondo lo que se necesita es avanzar y tener una velocidad constante y cumplir con un programa. Y el gran problema es que generalmente se está muy alejado de la ciudad. Por ejemplo, Quebrada Blanca, que se mencionó antes. O sea, 4.000 y tantos metros estamos de a altura. 4.600 metros de altura, con mucho frío en las mañanas, etcétera, y A 3 la horas de bajada a Iquique o Iquique 4 horas de Iquique. son Claro. 6 horas. Sí. Y tiene que ser con escolta, y no es libre, tienes que esperar a qué hora baja la escolta Claro. para poder bajar a Iquique. Y además con muchas restricciones. Entonces, en esa situación es impensado llevar los materiales a Iquique. Entonces se transforma en una necesidad. No, hay que tener todo arriba. Correcto. Y entonces llevamos todo arriba, y eso también tiene una ventaja, que el laboratorio es exclusivo para el proyecto, y que nosotros en el fondo vivimos para el proyecto, y el proyecto es la máxima prioridad, y no tiene que ir a hacer fila en un laboratorio que pudiese tener otros clientes. Entonces entra un ensayo, entra una muestra, y entonces la gente prácticamente está esperando para poder ensayar y lo antes posible entregar el resultado. Y eso significa que, por ejemplo, el que está moviendo tierra dice, bueno, ya está ok esta capa, podemos poner otra capa. Ya. ¿Ya? No, Entonces eso es como resultado inmediato, dedicación exclusiva. Perfecto. Ya, Me perfecto. parece muy interesante, porque además estamos tocando un tema cuando hablamos que hay 5 millones de personas que dependen de alguna forma de minería. Obviamente una porción de IDM depende de minería. O sea, Exactamente. Quebrada Blanca 2 el ejemplo perfecto. No, pero nos pilló una pausa, así que volvemos en el siguiente bloque para profundizar, Perfecto. entender más, conocer tal vez algunas anécdotas, algunas cosas Aquí tenemos hartas importantes preguntas que hayan anotaditas que visto. podemos Tenemos vamos a ir varias haciendo. cosas. Así que volvemos en el siguiente bloque en unos minutos. En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante. Siempre debemos estar un paso adelante. Soy Catalina Tapia, abogada. Prestamos una asesoría a todas las áreas de forma paralela e integral que le permite a cada una enfrentar los propios desafíos con el apoyo nuestro. En la minería tenemos que cumplir con normativas internacionales muy estrictas. Me gusta mucho mi trabajo, me apasiona en general porque he podido descubrir cosas de mí que en otros lados no lo había podido hacer. Soy minera y me encanta. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hecha nuestra mención a nuestros auspiciadores de Compromiso Minero. Seguimos. Seguimos aquí con Seguimos con del Carlos IDM. Busto, jefe de proyectos de IDM. Y nosotros cuando mencionamos, creo que en el segundo o tercer programa, que habían más o menos 5 millones de chilenos que dependen de minería entre los núcleos familiares, obviamente. Aquí estamos conociendo una experiencia que no es tan simple imaginársela cuando uno camina por la calle, Exacto. pero que efectivamente está conectado con la minería y conectado con el desarrollo de grandes proyectos. O sea, el proyecto más grande que se desarrolló en Chile, Quebrada Blanca 2, billones de dólares de inversión, gastaron más de lo que tenían presupuestado. Suele ocurrir. Ese es otro cuento. Pero IDM estaba ahí, y estaba ahí en un rol súper importante. Y yo creo que para mí la idea central es primero que nosotros nos propusimos de que queremos tener a los 5 millones de chilenos que viven de minería que puedan en algún minuto contar la experiencia. Así que vamos sumando y sumando. Así es. Así es. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que se les han presentado, Carlos, en estos años donde ya se han concentrado también en el mundo de la minería, con estos proyectos, con estos laboratorios ahí in situ, con el trabajo que tienen que hacer en proyectos además de larga estadía también? Entonces, ¿qué es los principales desafíos que han logrado enfrentar ustedes?
Bueno, casualmente en Quebrada Blanca enfrentamos varios desafíos Ya. súper importantes. Nosotros allá La altura, me imagino. montamos 3 laboratorios en distintas áreas del proyecto. No solo nosotros, sino que en general la gente que iba a trabajar a Quebrada Blanca tenía que pasar por una serie de exámenes de salud súper rigurosos. Sí. Sí. Y una vez que estaban aprobados, aún así, el 30% de los que subían tenían que bajar porque no aguantaban. Se apunaban. Tema de falta de oxígeno, muy seco además. Sí, es muy seco. Muy seco. Y el frío también en algunos casos influía. Entonces, esa es la primera etapa. Lograr permanecer arriba. Pero después no es suficiente con permanecer. Hay que trabajar arriba. Sí. Y trabajar para nosotros significa que muchas veces nuestra gente estaba con pala, con saco, moviendo roca, moviendo piedras, metido en una calicata que es como un hoyo gigante, haciendo un análisis de suelo, bajar, subir, caminar, llevar sacos de tierra y eso costaba planificarlo. Claro. porque todo lo que uno parecía que iba a ser muy sencillo se transformaba en una cuestión complicada porque la gente estaba cansada, se agotaba, el rendimiento era súper bajo. ¿Qué Y turnos bueno, tenían? Perdón. 14 días trabajando 12 horas diarias y 14 días descansando. Ah, ya. Qué bueno. Para Sí. el personal directo y para el personal indirecto, que era la jefatura, 8 por 6. 8 días trabajando y 6 descansando. 14 por 14, me parece, los felicito por eso, porque en el fondo a esa altura Sí. toma 2-3 días para estar aclimatado. Si no convenía hacer tantos cambios. Entonces, hacer cambio, esa cuestión es terrible, porque Claro. la aclimatación se pierde a los 2-3 días. Claro. Yo medí esa cuestión, medimos los glóbulos rojos y toda esa cosa en mi época montañista, y ahí aprendí que los glóbulos rojos que se generan con el estímulo de altura se pierden en 24 horas, Ya. 36 horas, está out. Entonces, Ya. aunque tú digas, no, estoy acostumbrado a la altura, mentira. Estaba un fin de semana en la casa, perdiste la aclimatación. Claro. Sí. Así que una buena cosa que hayan tenido 14 por 14. Exacto, así está. Pero es un definido. desafío estar a esa altura. Me imagino, O sea, 14 días. Son 4.600 metros en promedio la zona de trabajo en la parte alta. Y una vez que logramos saltar este desafío inicial y parece que ya teníamos todo bajo control, nos encontramos con la pandemia. Ya. De veras. Y no era menor, nosotros teníamos 65 personas en ese contrato Ya. trabajando. Y bueno, Con turno de día solamente, supongo, sí, ¿no? sí, solo día. Sí. Sí, es que la noche hacía mucho frío, Sí. no era factible trabajar. No, es como estar en Marte esa cuestión. Ya. Lo más parecido a ir a Marte. Sí, 15 grados bajo cero fácil. Claro. Entonces, el cliente hizo un programa donde inicialmente mandó todo el mundo para la casa, pero luego eso no se podía mantener en el tiempo y después de un par de semanas dijo, bueno, hay que volver. Ya. Y entonces, cuando todo Chile estaba como encerrado, esperando no contagiarse de COVID, nosotros en Quebrada Blanca estábamos viajando toda la semana y teníamos que subir el avión, el bus, estar allá y eso fue un desafío porque mucha gente estaba asustada Claro. y pensaban, oye, si yo me contagio y además subo, probablemente el cuadro se pueda complicar mucho más en Al interior, Entonces se tomaban una serie de medidas, se hacían exámenes previos antes de viajar y se hizo mucho apoyo a la gente. Obviamente se tomaron todas las medidas que corresponden y finalmente nosotros no tuvimos ninguna complicación, digamos, nada que lamentar, alguien que hubiese terminado enfermo, en condiciones graves, ni menos que haya fallecido producto del COVID. Y estuvimos trabajando permanente toda la pandemia. Y eso fue un tremendo desafío y lo pudimos sacar en esas condiciones, que además eran súper difíciles. Sí, Y, pues, no. y eso además respondiendo todo el tiempo a los requerimientos del cliente en los plazos y con la calidad que se necesitaba. Así que yo creo que fue una súper buena experiencia con un buen grupo de trabajo y salimos bien parados del desafío. Yo me imagino que es por lejos los proyectos más complejos que tienen ustedes dentro del IDM en su totalidad. Porque los otros proyectos no son tan complejos en cuanto a, sobre todo en cuanto a las condiciones en las que se tienen que trabajar.
ese proyecto es complejo, pero hay otros proyectos que tienen otras complejidades. Nosotros también hemos trabajado, por ejemplo, en Teniente. Pero me refiero al mundo de la minería. Por lo general, el mundo de los proyectos en la minería son lejos los proyectos más complejos los que ustedes están... Exactamente, y este tiene el tema de la altura, que es seco, todo esto que conversamos, y en Teniente, por ejemplo, está el tema de que trabaja encerrado en un túnel, y la gente no ve la luz del día nunca, porque entran cuando está de noche y salen cuando está de noche, y para poder circular dentro de ese laberinto, porque es un verdadero laberinto, tú tienes que pasar una capacitación que es en terreno de 3 meses como mínimo. O sea, antes de poder trabajar solo o hacer alguna labor dentro de la mina, tienes que estar 3 meses acompañado con alguien que conozca y que sepa cómo circular y que entienda las medidas de seguridad. Entonces no es, oye, se me ocurrió ir a trabajar a IDM en Teniente y la próxima semana voy a estar, no sé, haciendo tracción de perno. No es así. Y eso muestra, en el fondo, lo complejo que es el desarrollo de los trabajos, y también muestra que, en este caso, el mandante, que es Codelco, ha tomado todas las medidas de precaución para que estos trabajos sean seguros. Y nosotros, obviamente, que nos acogemos a todo este sistema. Esto implica que también ustedes, Carlos, la selección que hacen de sus profesionales también sea muy rigurosa. Exactamente, porque nosotros tenemos que cumplir con requisitos mínimos que establece el cliente y que se establecen en los proyectos. Siempre se requiere tener experiencia previa en proyectos mineros, porque tienen muchas particularidades que otros proyectos no tienen. Y está, lo mencioné ya ahora, temas de seguridad. Son muy estrictos, hay muchos protocolos, muchos sistemas que cumplir. En temas de procesos y calidad también hay muchos procedimientos y muchos sistemas en el fondo en los que hay que dar cumplimiento. Y a quienes estamos a cargo de los contratos también tenemos que cumplir estrictamente con todo lo que tiene que ver con relaciones laborales y el ámbito de los trabajadores. Por poner algunas, también está medio ambiente y también se suma el tema de las comunidades, que también son un tema complejo cuando uno está trabajando en un proyecto. Está ahí, se empieza a acercar la gente, y vienen los de la minera, empiezan a pedir cosas, entonces hay que estar preparado para no generar situaciones en el fondo que pudieran traer un problema. Entonces también hay todo un protocolo donde hay ciertas condiciones que se han establecido, y no es la gente que está en terreno la que va a conversar o responder a las consultas que pudiese tener la comunidad, ¿ya? Entonces en eso también nosotros estamos siempre bien preparados para que nosotros en el fondo estemos enfocados en cumplir nuestro trabajo tal como se nos ha encomendado. O sea, quienes entran a trabajar en el IDM no es cualquier profesional, No, menos en el área tuya. Además, lo que tú comentas, que efectivamente el trabajo es en terreno. O sea, no es en la oficina, sino están ahí tomando muestras, buscando, claro, todo eso tiene que ver con trabajo en terreno o subterráneo, pero no están ahí cómodamente, no están tomando un café en la oficina. Entonces están donde las papas queman, como digamos. Así es. Sí. Y cumpliendo un rol, y ahí solo para retomar para nuestros auditores y televidentes, que en realidad es un rol que es como silencioso, no se ve mucho. Pero yo vuelvo a la pregunta, veo el espesador que se empieza a mover, y esa cuestión es fatal. O sea, yo sé de una compañía, no le voy a mencionar, a la que le pasó eso, igual que el chancador y muchos otros casos. Entonces, eso es lo que se quiere prevenir, porque eso es un costo altísimo. Entonces, el labor de control de calidad es absolutamente importantísimo. ¿Y cómo crees tú que es el comportamiento de las mineras con las cuales ustedes han trabajado? Porque uno tiende a pensar que efectivamente el tema de la seguridad es un valor que está siempre en el top one de las compañías mineras, pero uno también aprecia que por lo menos yo no tengo recuerdos así inmediatos de las últimas décadas de algún accidente grave o algún problema grave en alguna faena minera donde haya ocurrido algo producto de un problema en la construcción, producto de los suelos. Quizás lo
lo único que se me viene a la mente son los 33 mineros de Copiapó, pero que no sé si las razones de por qué ocurrió lo que ocurrió es porque hubo ahí falta de, no se cumplieron algunos sí, buen punto. No sé si tienen que ver, claro, es un problema geomecánico, hubo un derrumbe y quedaron aislados. claro. Pero no Pero sé. yo no recuerdo de algo que haya ocurrido producto de lo que habla bien también en general de cómo se construyen estos proyectos. Pero a propósito de eso, yo creo que es buena la pregunta. Usted en el fondo en las minas subterráneas, o sea, una es la parte de construcción de obras civiles y todas esas cosas, pero ustedes también participan en hacer control de calidad respecto a los túneles y las fortificaciones y si eso está bien puesto, porque eso sí tiene relación con los 33 mineros. Sí. Exacto. Nosotros tenemos varios servicios que están asociados a estos trabajos en la construcción de los túneles para la minería. Y lo primero es la fortificación del túnel. La fortificación del túnel se hace con hormigón proyectado. Sí. Como que lo lanzan y va quedando pegadito al túnel. Y eso además tiene unos sistemas de anclaje que son pernos o cables que después se tensan. Entonces como que tú pones En todo eso ustedes cable y después lo participan en tensa eso. y entonces esto como que queda en el túnel empujando hacia arriba y compensa las fuerzas Sí. que vienen hacia abajo. Entonces todo esto queda neutro. Y además de eso, IBM tiene otros sistemas de poner una serie de sensores en el fondo que Perfecto, detectan ya. cualquier O sea, movimiento ya. y tempranamente podrían generar una alerta en caso de que hubiese algún problema de ese tipo o mucho menor. De hecho, en la película que tú acabas de comentar, el capataz tenía un sistema que era bien efectivo y lo que hacía él era pegar espejos en las zonas donde habían grietas. Entonces, si los espejos se quebraban, quería decir que eso se estaba moviendo. Ya, claro. Y antes de que ocurriera, se quebraron los espejos y él avisó. Entonces, efectivamente, hay sistemas que son mucho más sofisticados que eso y que garantizan en el fondo que estas situaciones se puedan detectar oportunamente. Porque es difícil que no ocurran, obvio. pero hay O que sea, detectarlas y ya. proteger a los trabajadores en el fondo, que es lo más importante para la minería. Pero entonces, en ese sentido, el comportamiento de los proyectos mineros, porque te insisto, yo, aparte de los 33 mineros, no recuerdo de grandes problemas que hayan sufrido otros proyectos. Quizás algunos más pequeños, pequeña bueno, minería. no se habla mucho tampoco de las cosas que ocurren, pero nos vamos a ir a una pausa y volvemos con nuestro último Siempre bloque. me dejáis con la pregunta ahí. Sí, yo dejo la cosa ahí, se corta cuando yo digo. Pero está bien, ¿Ah? está bien. El dueño del programa. Ya lo está bien, puedo, no lo digo puedo nada. hacer aquí porque en mi casa es imposible. Somos dos. Así que ya volvemos. Dale. Nos motiva más innovar para hacerla cada día más sostenible. Mi nombre es Patricio Alfaro Alcayaga, soy ingeniero en minas. Me gusta saber que estamos avanzando juntos, incorporando nueva tecnología que nos ayuda a avanzar constantemente. Los equipos también se están renovando y las personas jóvenes se complementan muy bien con las personas mayores. El trabajo colaborativo es muy potente al buscar soluciones innovadoras. Soy minero y me encanta. Volvemos con el tema, pero candente, porque esto sí que a mí me encantó. No, Pero yo creo es que estamos es llegando importante. a una cosa muy relevante Sí. y eso sí tiene como impacto. O sea, a ver, la construcción y todo me parece que es súper importante, pero el asegurar y participar en que la minería subterránea y los túneles que se construyen tengan las fortificaciones que corresponden para que no... Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿cierto? De obras subterráneas. Y donde IDM participa, eso sí que es muy importante porque efectivamente ocurren más accidentes en las minas subterráneas que en rajo abierto. Y es porque es más complejo estar haciendo hoyos y túneles y piques y también obras civiles. O sea, en Andina hay unas cavernas gigantescas, incluso la planta está
bajo el cerro. Y a eso hay que sumarle que Chile goza de una sismicidad que nos hace ser mucho más exigentes y del que yo doy fe que IDIEM es experto en eso, en que se cumplan todas las normativas por nuestras características propias del país. Entonces, yo me quedé con una duda, sí. En los rajos abiertos, en los taludes, ¿ustedes también participan con alguna medición, con algunas cosas o no? También. La mecánica de suelo y los estudios de mecánica de suelo, entre otras muchas cosas, ayudan en el fondo a decidir el talud, qué altura, qué ángulo, pero cuáles son sus características. Analizan las muestras en el fondo, ¿no? Exactamente, entonces tú analizas... No están con dispositivos y miden cosas, ¿no? Se sacan muestras para analizar, entre otras cosas, los taludes. Ya. Entonces tú decides en el fondo si es que el suelo, por ejemplo, en condiciones desfavorables va a tener un talud más acostado. Y si es una roca, por Más ejemplo, dura, y es súper sí. estable, podrías hacer una cuestión Ya. vertical. Y Claro. en todo lo que está al medio, en el fondo va a depender de la característica de cómo Claro. se compone el suelo, y eso es lo que hace el IDIEM, porque en el fondo se necesita mover la menos cantidad posible de material para llegar más abajo, y entonces Sí, te obvio. conviene que sea lo más vertical posible, pero dentro de un rango de seguridad, y para poder tener ese dato, entonces el IDIEM les ayuda, digamos, Ya. a hacer este tipo de estudios y a tomar la decisión y a confirmar el diseño que tiene originalmente el ingeniero que está a cargo del proyecto. es necesario a veces tener que recurrir a instituciones, que usted tenga que recurrir a instituciones extranjeras para corroborar Ensayo. los ensayos o algo así, o ya a esta altura, por la experiencia del IDIEM ya no es tan así. No, habitualmente se resuelve todo acá. Ya. Y lo que sí ocurre es que a veces el IDIEM recurre a la facultad, por alguna especialidad, digamos, Ya. hidráulica, qué sé yo, o Ya. alguna específica, eléctrica, Ya. donde ellos puedan tener algún desarrollo que IDIEM no tiene, o algunos profesionales o alguna experiencia específica. Pero en general se resuelve todo acá, aunque IDIEM tiene sí algunos convenios y algunas colaboraciones con instituciones europeas, pero más que ellos nos solucionen los problemas de colaboración mutua. Correcto. Y de compartir experiencia. Ya. en este ¿Les ha tipo de tocado cosas. trabajar en alguna fuera de Chile en algún proyecto? Sí, IDIEM trabaja principalmente en proyectos en Perú, que Ya. en el fondo son muy similares a lo que Ah, nosotros ya. hacemos acá, y además ellos tienen muy buena referencia de lo que es la minería en Chile, entonces Ya, somos claro. muy bienvenidos allá. Ya. O sea, estamos exportando también Exactamente. este tipo de servicio. proyectos. Me parece interesante. ¿Y les ha tocado trabajar con varias compañías mineras allá? Sí, principalmente hoy lo que hacen es que ellos nos envían materiales para estudio. Ya. ¿Ya? Más que nosotros estar Ya. presentes todavía en el... Ya. lo que me ha pasado es en el fondo, como que IDIEM y Chile tiene capacidad para desarrollar ensayos y hacer análisis y estudio que allá, si los tienen, desconozco, pero prefieren enviarlo acá por una cuestión de confianza y de experiencia. Ya. No sé, IDIEM tiene más de 100 años. Sí, Entonces, 127 años, imagínate. Y de hecho, entre otros, IDIEM tiene el Triaxial Gigante, que es un ensayo a escala real que hasta hace poco habían 2 en el mundo. No sé si ahora habrá aparecido el tercero. 2 en el mundo. Ya. Y lo tiene IDIEM. ¿Y eso Que es para hacer análisis de suelo y de ciertas características, en el Ya, fondo, donde se hace un análisis de suelo a escala real, digamos. Ya. No muestritas pequeñitas, Ya, sino que se perfecto. trae un bloque gigante en el fondo y se hacen las pruebas directamente para ver cómo se va a comportar en terreno y si cumple las condiciones que se requieren para el proyecto. Y ahí, porque lo hemos tocado en otros capítulos, el tema de todo lo que es el tema de la innovación y la sustentabilidad, y de qué manera el IDIEM contribuye a esos aspectos que hoy día están siendo súper relevantes, y sobre todo en el mundo de la minería, estar ahí insertos y estar viendo temas que son de innovación y que apuestan y que apoyan la sustentabilidad también de estos proyectos. Sí, en el servicio de laboratorio en obra nuestra capacidad es un poco limitada, Ujú. pero IDIEM tiene una línea de servicios que está enfocada directamente con el tema de la sustentabilidad, ¿ya? Ya. Y se hace
acreditación y certificación de proyectos que cumplen con ciertos parámetros asociados a estos temas específicos. Ya. Entonces, porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a hacer el laboratorio en obra, no tenemos las atribuciones para tomar iniciativas de ese tipo. Ya. Pero eso no significa que IBM no esté comprometido con este tipo de iniciativas. Y sí tenemos un grupo completo dentro del IBM y un equipo que se dedica exclusivamente a dar estos tipos de servicios y asesoran a empresas constructoras y al desarrollo de edificios y hacer también las verificaciones en terreno después para obtener las acreditaciones, digamos, o las medallas que dan y que te acreditan en el fondo que eres sustentable, que tu proyecto es sostenible. ¿Y cuáles son como en cuanto a tecnología, qué es como lo más reciente, lo último que han implementado? ¿Están usando algoritmos de inteligencia artificial para analizar los datos que vienen de los sensores? ¿Qué hay de nuevo ahí en ese aspecto? Exactamente. Carlos. Justamente en lo que tú comentabas de los túneles, por ejemplo, tiene IBM todo un sistema de meter sensores, digamos, y que den todo tipo de información y que tienen que ver con la característica del túnel, con el cumplimiento del plan original y con el comportamiento que existe de la roca, digamos, y de nuestro sistema que está manteniendo. ¿Y ahí ustedes las diseñan condiciones. los sistemas o compran sistemas de afuera? ¿Cómo funciona eso? Hay sistemas que vienen y que funcionan bajo ciertas condiciones y IBM tiene un equipo en el fondo que las acondiciona para que efectivamente sean más específicas a lo que nosotros desarrollamos y que atiendan, digamos, a nuestros clientes y que le den la información en línea. La gracia que tiene esto en el fondo es que es online, en el fondo, como que uno tiene un reporte, digamos, en vivo de lo que está ocurriendo a cada minuto. Y a veces llega a pasar que el cliente dice, no quiero 20 reportes en el día, o sea, avísame solo si hay una novedad, por ejemplo. ¿Ya? Si está todo normal, entonces no hacemos nada. Y entonces ahí van ocurriendo cosas, porque como que uno está ansioso, así como, oye, no pasa nada con los sensores. Bueno, y esa es la idea, porque no pase nada. ¿Ya? Ahora, eso implica que la presencia de ustedes como IBM en la mina, ya sea subterránea, rajo abierto, en los proyectos en general, puede ser durante toda la vida útil de la mina o están en ciertas etapas de las compañías. Claro, lo que pasa es que yo planteé al principio que hay como dos grupos de trabajo, uno que se dedican a hacer como la construcción y todas las condiciones para poder hacer explotación y otros se dedican a la explotación. Efectivamente estamos en ambos grupos, pero nos concentramos en el tema de la construcción. ¿Ya? Perfecto. Ahora, durante la explotación también hay una serie de servicios que hace el IBM y están asociados justamente a la mantención de equipo, de cuando hacen estas paradas de planta que le llaman, en el fondo, y hay que hacer una serie de verificaciones de estructura y de sistema, y IBM también ofrece ese tipo de servicios. Hacen análisis de rayos X y todas esas cosas también, ¿cierto? Para analizar estructura, grietas y cosas, ¿cierto? Exacto. Y ahí va un equipo, hace los estudios y vuelve con toda la información al análisis y entrega los informes respectivos. Exactamente. Entonces ahí es un equipo de ingenieros que se dedica a eso y el IBM ha generado contratos que son como permanentes con alguna faena en el fondo. Entonces ellos dicen, bueno, cada vez que nosotros tenemos una parada de planta, viene un equipo del IBM y ellos son los que hacen unas revisiones que ya están como predefinidas. Me imagino que eso... Y que esas son que los dejan tranquilos para poder seguir operando en el fondo. Claro, yo creo que eso es fundamental, porque si recordamos una empresa importante en Chile que colapsó el puerto, colapsó el cargador de barco, y de hecho falleció una persona ahí. Y eso, claro, me imagino que la función de usted es en las inspecciones detectar el estado de la estructura y justamente levantar la bandera que hay algo que está con un desgaste o corrosión o algo que puede causar un problema. Exacto. Y nosotros como laboratorio en obra, nuestra participación, digamos, en esto de la operación es en los relaves.
¿ya? En el fondo, como el final del proceso minero genera un relave, que es un residuo, Sí. y entonces hay que tener espacio y capacidad para almacenar estos relaves. 100%. ¿Ya? Y entonces, para esto, lo que se hacen es como unas montañas gigantescas de tierra Sí. Sí. para poder generar una laguna. Sí. Yo le llamo laguna, pero un relave en el fondo donde se deposita mucho material y estos muros que rodean esta cuestión tienen que ser muy estables a prueba de terremoto. Claro. Y eso también para los eso monitorean para ustedes. eso también generalmente las minas nos contratan para que durante todo el proceso de construcción de estos relaves Aseguren la calidad de la nosotros construcción. estemos Claro. verificando cada material que tenga las características químicas, que tenga las características físicas, la granulometría y todo, y eso va a permitir que esto sea estable si se moja, si hay un terremoto, cualquier cosa. Entonces que esto siempre esté digamos estable y que no se mueva, porque que el relave jamás se nos vaya a escapar para otro lado. Claro. Entonces nosotros como laboratorio en obra, esa sería como nuestra participación, digamos, en el área de explotación. Y todo lo otro tiene que ver con la construcción de proyectos para generar las condiciones para la continuidad operacional de las mineras. Están en la construcción, están en las mantenciones grandes, están en los relaves, en las minerías subterráneas. O sea, IDIEM está en todos los lados. Abarca ¿no? todo. ¿Los muelles Pero- también? ¿Sí? Sí, obvio. O sea, han habido un par de incidentes, como te digo, el muelle que se cayó hace 5 o 6 años en la zona de Vallenar, porque no se detectó que tenía Seguramente un no, problema. No contrataron a IDIEM, Ah, po, eso fue- lo más probable. No, o sea, a ver, pero hablemos las cosas como son. Si uno hace los controles de calidad, esta cuestión es como igual que ir al dentista a mantención preventiva cada 3, 4, 5 meses. Tú vas y estás siempre al día y no vas a tener nunca un evento mayor. Pero si no haces los controles preventivos, no haces los chequeos preventivos, te encuentras de repente con algún desastre. Claro. Entonces yo creo que hoy día como aprendimos harto sobre una labor que como que no está visible. ¿ah? Sí. Para mí era muy visible cuando iba en bicicleta a la universidad. Como ahí conocí el IDIEM y un amigo trabajaba ahí, de hecho. ¿Cuáles Pero- son yo sé que ya estamos terminando, ya Mijael ya me está haciendo los cambios de luz ahí, pero ¿cuáles son los próximos desafíos del IDIEM? ¿En qué se está proyectando en estos próximos años? Nosotros ya consolidamos esta presencia en las mineras, es como nuestro foco principal, como IDIEM, ser parte de todos los procesos que están asociados a la minería, y queremos que todos nuestros trabajos y todos nuestros procesos incorporen una digitalización y la inteligencia artificial que tú mencionaste. Perfecto. Y eso, de alguna forma, no es algo que se nos ocurrió, que pensamos que va a ser más bonito, sino que, como dije al principio, un tema muy importante es que se necesita la información a tiempo y lo más rápido posible. Entonces, si nosotros tenemos todos nuestros procesos en línea, significa que nuestros clientes van a conocer la información y van a tener los resultados en línea. Y Esa una es como capacidad de nuestra reacción más inmediata. rápida. Entonces, nosotros queremos que todo nuestro proceso sea digital y que todo esté en línea de tal forma que nuestro cliente tenga un tablero de control que le permita tomar decisiones en el momento, en vivo. Ese es como nuestro foco. Interesante desafío para el IDIEM No, buenísimo. y para las compañías mineras, efectivamente. Buenísimo. No, nos pilló la hora. Nuevamente. Yo creo que este programa ha sido muy, muy, muy interesante, Carlos. Yo creo que te agradecemos mucho haber venido. Sí. Yo creo que esto demuestra una vez más lo importante que es este programa en el cual queremos contar a todos nuestros auditores y televidentes que la minería es mucho más de lo que se ve a simple vista y no se trata solamente de los bonos que pagan algunas compañías o de los mineros que se rescataron, sino aquí hay primero algo muy importante que todo Chile, o sea, la mitad de la economía de Chile depende de la minería. Claro. ¿ah? Y queremos que así siga siendo y Chile pueda seguir avanzando, así que para eso hay que contar esto y la labor de IDIEM me parece extraordinario. Sí. O sea, yo creo que este es un programa que es obligatorio que lo vean todos. Sí. ¿ah? Así que Así- te agradecemos mucho, Así es, Carlos. ¿Mm? Gracias por haber venido, por haberte dado el tiempo de contarnos en simple qué es lo que hace el IDIEM,
o tratar de hablar, yo sé que son temas complejos, pero gracias por el esfuerzo de poder explicarnos de manera más didáctica. Con pera y manzana. Con peras y manzana. No, yo entendí, así que estaba... Yo soy más duro, pero yo también Pero tú entendí. entendiste. Yo también entendí, así ¿Viste? que eso Estamos ya, listos. si yo entendí, entendió todo el mundo. Así que muchas gracias y esperamos contar, esta es su casa y esperamos contar nuevamente con el IDM aquí presente en Minería Sin Censura. Ya pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que entendieron. Traté de ser lo más sencillo en el lenguaje, así que se cumple el objetivo. Muy contento, muchas gracias. Bien, Muchas gracias. Será hasta otro Minería Sin Censura. así es.